descubre el increíble camino divino de Jesús, un milagro transformador en 12 pasos sagrados. En el tercer año de Joacim, el pueblo de Judea se encontraba sumido en un profundo desánimo. La sequía había secado los campos y el yugo romano oprimía los corazones de los israelitas, quienes anhelaban la llegada del Mesías. En este paisaje de desolación, emergía un hombre llamado Barrabás, prisionero de guerra, marcado por la rebelión. Su espíritu anhelaba un cambio, un grito por liberación que resonaba entre los desesperados. La fama de un joven rabino, Jesús de Nazaret, comenzaba a expandirse como un fuego nuevo. Su enseñanza desafiaba las viejas tradiciones y sus milagros atrevían la desesperanza. Aquel que sanaba a los leprosos y alimentaba a los hambrientos se convirtió en un faro de luz. Las multitudes se agolpaban para escuchar sus palabras. La voz del profeta de Galilea retumbaba en cada rincón, llenando de esperanza cada corazón sediento. Entre la multitud, un ciego llamado Bartimeo clamaba al borde del camino. «Hijo de David, ten misericordia de mí», gritaba con fervor. Cuando Jesús se acercó, el clamor de Bartimeo resonó en su corazón. «¿Qué quieres que te haga?», preguntó el maestro. «Señor, que recobre la vista», respondió el ciego. Y en un instante, la luz llenó sus ojos una vez más. Este milagro no solo restauró su visión, sino también guió sus pasos hacia un nuevo propósito al seguir a Jesús. Simón Pedro, después de la pesca milagrosa, se encontró en un dilema. La pesca abundante fue un signo del poder divino, y al escuchar el llamado de Jesús, dejó sus redes y se lanzó en pos de un nuevo destino. María Magdalena, liberada de demonios, simbolizaba la esperanza renovada. Cada uno enfrentaba sus luchas internas, una ilustración perfecta del camino hacia la fe y el arrepentimiento. A medida que la popularidad de Jesús crecía, también lo hacían las tensiones. Los líderes religiosos y los romanos lo veían como una amenaza. Pronto llegó el día en que Jesús fue llevado ante Pilato. Ahí, ante la multitud, se presentó la decisión crucial: liberar a Barrabás, el símbolo de la rebelión, o a Jesús, el portador de la salvación. Los gritos de la multitud llenaron el aire, y el dilema moral se cernía como una nube oscura. Escogerían la libertad a costa de la condena del inocente. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La sombra del sacrificio inminente se cernía sobre Jesús. Él, el Cordero de Dios, que llevaría el peso del mundo sobre sus hombros. Cada paso hacia la cruz se convirtió en símbolo de un amor inquebrantable. «Consumado es», clamó desde la cruz, presentando la victoria sobre la muerte. Así, la historia de redención continuaba, una historia llena de milagros, enseñanzas y el anhelo de que, al abrir sus corazones, las personas pudieran responder al llamado divino y encontrar su propio camino hacia una nueva vida en Cristo. El sol se ocultaba detrás de las colinas de Jerusalén, lanzando sombras largas sobre el pueblo. La tensión palpaba en el aire mientras Jesús, consciente de su destino, se movía entre la multitud asombrada que se había reunido en el patio del palacio de Pilato.
Sus ojos, llenos de compasión, observaban las caras angustiadas de aquellos que lo habían seguido, sintiendo la desesperanza que se cernía sobre ellos. La elección entre Barrabás, un hombre de rebelión, y el príncipe de paz resonaba en sus corazones como un eco incesante. Las voces de los líderes religiosos eran como flechas afiladas, persuasivas y llenas de odio. «Crucifícale, crucifícale», clamaban, alzando su rechazo y sellando un destino que cambiaría la historia para siempre. Sin embargo, Jesús permanecía en silencio, su mirada fija en la voluntad del Padre, sabiendo que cada acción se alineaba con las antiguas profecías que anticipaban su sacrificio. Entre la multitud, María, la madre de Jesús, sentía el dolor desgarrador de una madre que veía a su hijo injustamente condenado. Ella se aferraba a la fe, recordando las palabras del ángel que le había traído la noticia de su concepción. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1:32. Sus lágrimas caían, pero en su corazón aún ardía la certeza de que su hijo no solo moriría, sino que resucitaría, cumpliendo así el plan soberano de Dios. Mientras tanto, Simón Pedro, quien había jurado lealtad, se encontraba al borde del abismo de su propio miedo. «No lo conozco», había dicho, temeroso de la multitud y del poder que se cernía sobre él. 3 veces negó a su maestro, y con cada negación una sombra más oscura caía sobre su alma. Sin embargo, su corazón, aunque roto, anhelaba la redención. La promesa de Jesús de que cuando seas restaurado, fortalece a tus hermanos. Lucas 22:32, se repetía en su mente, avivando en él el deseo de volver a levantarse. En el estruendo de la multitud, el momento decisivo finalmente llegó. Pilato, intentando satisfacer tanto a los poderosos como al pueblo, ofreció la liberación de uno de los 2 prisioneros. «¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús?», preguntó. Pero el clamor por Barrabás resonó con fuerza. Aquel que había buscado la liberación del yugo romano había sido elegido sobre el justo, y Jesús estaba a punto de llevar el peso del pecado de la humanidad sobre sus hombros. Los ángeles del cielo miraban con asombro, conservando un silencio reverente ante la deliberación de los hombres. Era el plan divino cumplido a través de la locura de la decisión. A medida que Jesús se alejaba hacia lo que parecía un final desgarrador, su corazón latía por aquellos que lo habían rechazado, aún con la certeza de que esta era la vía para la salvación de muchos. Así, mientras la multitud celebraba la liberación del rebelde, un susurro de esperanza emergía del corazón de cada seguidor de Jesús, anhelando una luz que no sería apagada por la oscuridad. Pronto, el sacrificio sería ofrecido y la promesa de una nueva alianza, profetizada a través de los siglos, comenzaría a revelarse de maneras que sólo el Altísimo podría planificar. ¿Acaso era este el final o el comienzo de algo asombroso? En la penumbra de la desolación, el cumplimiento del propósito eterno de Dios se acercaba, dejando a la humanidad ante la puerta de un nuevo destino. Porque recordemos, las sombras más oscuras suelen presagiar el amanecer más resplandeciente. Mientras la multitud se dispersaba, llevándose consigo el eco de sus gritos, Jesús fue conducido hacia el lugar de su condena. Los latidos de su corazón resonaban en su pecho como un tambor de guerra, marcando un compás de sufrimiento que era a la vez humano y divino. Las cadenas de hierro que ataban sus manos no solo hablaban de su prisión física, sino que simbolizaban la carga del pecado de toda la humanidad que él estaba a punto de llevar. En el camino, las sombras de los habitantes de Jerusalén se alargaban como manos, alcanzando por la oscuridad. Algunos hombres y mujeres, una vez seguidores fervientes, ahora se ocultaban en las esquinas, incapaces de afrontar el desenlace. Entre ellos, María Magdalena sintió que el aire se volvía espeso con el dolor.
Ella había visto a su maestro darle vida a los muertos, sanar a los enfermos y liberar a los cautivos. ¿Por qué había permitido esto? Su fe titiló como una vela ante el viento, pero en su interior una chispa de esperanza ardía. Si él puede vivir de nuevo, lo hará. Mientras tanto, Pilato, sintiéndose atrapado entre dos fuerzas, dejó caer su cabeza con resignación, murmurando para sí: «No encuentro en él culpa alguna». Juan 18:38. Pero la presión era abrumadora. Para él la política pesaba más que la verdad. «El pueblo tiene la última palabra», se dijo, aunque un débil remordimiento lo asediaba. Había presenciado la bondad de Jesús, pero su propia ambición y miedo lo llevaban a renunciar a sus principios. Al llegar al lugar llamado La Calavera, el Gólgota, Jesús fue despojado y dispuesto sobre la cruz de madera. Los clavos, fríos como el hielo y filosos como la traición, estaban listos. De sus labios brotó una oración cargada de amor. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Ese momento suspendió el tiempo, y un manto de silencio reverente se extendió entre el cielo y la tierra. La creación entera contuvo el aliento, como si esperara un giro divino. Las burlas de los soldados resonaban en sus oídos, y las palabras de desprecio de los que pasaban cerca eran como flechas. «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Lucas 23:37, decían. Pero Jesús no era solo un rey. Era el buen pastor que tenía que dar su vida por sus ovejas. Cada palabra de burla se transformaba en una oración silenciosa que en lo más profundo de su ser pedía por la redención de quienes lo rechazaban. En ese interludio de dolor y sacrificio, los cielos se oscurecieron, las nubes se arremolinaron y un temblor sacudió la tierra. La creación respondía al sacrificio del Cordero. La cortina del templo se rasgó en dos, revelando la entrada al Santo de los Santos, como un símbolo de que ahora, a través de su sufrimiento, el acceso a Dios se había abierto. Era el cumplimiento de la profecía, el sacrificio perfecto que anatema los pecados de la humanidad. En ese momento culminante, el eco de su sacudida resonó por los siglos. Un centurión, sorprendido, exclamó: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Marcos 15:39. Las palabras se deslizaban por la humanidad, como un rayo de luz en la oscuridad. Pero ¿cuál sería el destino de aquellos que lo habían abandonado? Mientras el sacrificio era cumplido, lo que pareciera un final era el comienzo de una nueva era. La resurrección estaba en el horizonte, y la victoria sobre la muerte estaba a punto de revelarse. La historia de redención de la humanidad no podía terminar en la rabia de la traición. El diseño divino de Dios aún aguardaba su revelación gloriosa. Así, cada lágrima, cada grito de angustia pronto encontraría su respuesta en el poder increíble del amor eterno. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, una sombra descendía sobre el Gólgota. Jesús, aún colgado de la cruz, miraba al cielo buscando la presencia de su Padre. La multitud a sus pies seguía jugando a ignorar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Las voces se alzaban con desprecio mientras los líderes religiosos reían y se burlaban de él. «Ha confiado en Dios, que lo libre ahora si lo ama». Salmo 22:8. Resonaban sus palabras, llenas de ironía y desafío. El dolor se hacía cada vez más intenso, no solo por los clavos que atravesaban sus manos y pies, sino por el peso del pecado que cargaba. En el silencio del sacrificio, un murmullo se levantó en el corazón de algunos. Las mujeres de Jerusalén, entre ellas María, madre de Jesús, contemplaban con lágrimas sus rostros surcando un camino de desesperanza. Sin embargo, una voz aún resonaba en su memoria, una promesa de vida eterna, una luz en medio de la oscuridad. «Yo soy el camino, la verdad y la vida».
Juan 14:6. Mientras los momentos avanzaban, la tierra comenzó a estremecerse. Un profundo temblor se apoderaba del suelo, y se sentía que el universo entero reaccionaba ante el sacrificio del Hijo de Dios. Una paloma apareció sobre el horizonte, perdiéndose en la bruma gris de la tarde, como un recordatorio del Espíritu que descendió sobre Jesús en su bautismo. La creación misma estaba al borde de un cambio, preparando su corazón para el milagro que estaba a punto de revelarse. En ese instante, Jesús exclamó con voz fuerte, «Consumado es». Juan 19:30. Su declaración resonó más allá de la cruz hacia la eternidad. La cortina del templo, desgarrada de arriba hacia abajo, era el símbolo de un nuevo pacto. El sacrificio había abierto la puerta de la reconciliación con Dios. Los que presenciaban esta escena sentían un escalofrío. Entre ellos, el centurión, el mismo que había alzado la voz en burla, empezó a comprender lo que había perdido. Verdaderamente, este hombre era justo. Lucas 23:47. Aquel momento transformador se extendía por el aire, mientras los extenuados corazones de los seguidores, llenos de dolor y desilusión, comenzaban a despertar a la realidad del amor divino. María Magdalena, en su lamento, se volvió a sus lágrimas. Esa misma fe que había tambaleado se encontraba frente a un nuevo amanecer. Sin embargo, en su angustia, no sabía aún que la historia no terminaba allí. Con un último suspiro, Jesús entregó su espíritu. La tierra se oscureció, y los cuerpos de los justos que habían muerto se levantaron, testificando del poder de su victoria sobre la muerte. Desde las grietas de la tierra comenzó un murmullo que hablaba de la promesa de una resurrección, un eco para aquellos que aún esperaban la manifestación del Mesías. Pero en las sombras, un intrigante silencio se apoderaba de los corazones de los enemigos. Ellos, que creían haber puesto fin al desafío del hombre que había venido a salvar, no sabían que el plan soberano de Dios estaba en pleno cumplimiento. El sacrificio del Cordero había traído consigo la clave de la redención, la puerta abierta a un futuro que ellos no podían anticipar. Mientras las estrellas brillaban en la profunda noche, la promesa de lo que vendría empezaba a gestarse. El tercer día se acercaba, y con él una certeza. La muerte no tendrá la última palabra. 1 Corintios 15:55. ¿Qué transformación esperaba a aquellos que habían sido testigos de su crucifixión? En el horizonte, los rostros se preparaban para la revelación del milagro, la resurrección que cambiaría el destino de toda la humanidad. Los cielos se cubrieron de un denso manto de oscuridad, como si la misma creación llorara la partida de su Creador. Las sombras se alargaban sobre el Gólgota, y un silencio denso se hizo eco del lamento de las almas. Los seguidores de Jesús se habían dispersado, aterrados y abrumados por la pérdida, mientras las mujeres, aún atadas a su dolor, se aferraban a la esperanza que parecía desvanecerse. En la periferia de la multitud, José de Arimatea, un hombre rico y respetado, sintió un ardor en su pecho. La imagen de su maestro colgado en la cruz se grabó en su memoria como fuego en el papel. Sin poder contenerse más, decidió que haría lo que fuese necesario para honrar a aquel a quien había seguido en secreto. Con valentía se acercó a Pilato, el gobernador romano. Su voz, aunque temblorosa, firme, resonó en el corazón del hombre que había condenado a muerte al Hijo de Dios. «Dame el cuerpo de Jesús». Mateo 27:58. Esa súplica fue como chispas en una noche oscura. Pilato, sorprendido por la audacia, accedió. En su corazón, el centurión que había guardado la cruz sentía el peso del arrepentimiento brotando entre las grietas de su dura vida. «Este hombre no merecía esta muerte», murmuró para sí, mientras la atmósfera se cargaba de una nueva sensación.
Una vez que el cuerpo de Jesús fue entregado, bajo la tenue luz de las antorchas, José de Arimatea y Nicodemo, quien previamente había visitado a Jesús en la noche, comenzaron a preparar el cuerpo. Las manos llenas de mirra y áloe envolvieron a Jesús con un profundo respeto, mostrando un amor que contrarrestaba el odio que lo había llevado hasta allí. Mientras lo trataban, imaginaban las palabras que habían sido pronunciadas sobre él. Sufrirá por nuestros pecados, y por su llaga seremos sanados. Isaías 53:5. Las mujeres, que observaban desde la distancia, sentían el eco de la traición en sus corazones, un eco que retumbaba en sus almas mientras la agonía se tornaba en anhelo. María, la madre de Jesús, no podía dejar de recordar cada momento compartido con su hijo, desde el primer murmullo en su vientre hasta la última mirada cargada de amor. Fue en su pecho donde se gestó el dolor, pero también la promesa de redención. Mientras el día comenzaba a despedirse, el sol comenzaba su lento descenso. La piedra fue colocada en la entrada de la sepultura, sellando el cuerpo de su Salvador. Pero en el cielo la historia estaba lejos de concluir. El aire vibraba con un poder latente, algo sobrenatural se estaba preparando en las esferas celestiales. 72 horas se deslizaban, y en el reino de los cielos los ángeles susurraban entre ellos, anticipando el día de la victoria. La fe de los apóstoles, desvanecida como una sombra al caer la noche, pronto encontraría un nuevo fulgor. A lo lejos, los líderes religiosos se reunieron en el consejo, atemorizados, buscando maneras de sellar su victoria sobre el justo. Aseguremos la tumba, ordenaron, temerosos de las palabras que Jesús había hablado antes. Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Pero no entendían el significado. Mientras la noche caía, un viento suave comenzó a soplar entre las colinas, trayendo consigo un murmullo que hablaba de lo que estaba viene. Había un nuevo amanecer en el horizonte, y aunque el día de la resurrección aún no estaba a la vista, en los corazones de algunos la esperanza empezaba a resurgir. Ese silencio divino y expectante envolvía todo y la verdad brotaba. La muerte nunca vencerá el amor de Dios. Fue solo el principio de una historia de redención que todavía debía revelarse. ¿Cómo se manifestaría esa gloria? La espera estaba a punto de ser sobrepasada. El misterioso plan de Dios para la humanidad estaba a punto de entrar en acción, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. El tercer día amanecía en el horizonte, y una tenue luz comenzaba a romper la oscuridad que había cubierto el Gólgota tras la crucifixión. La creación, aún herida por la herencia del pecado, esperaba con ansias el cumplimiento de lo prometido. Las mujeres que habían seguido a Jesús, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, se apresuraban hacia el sepulcro, llevando consigo especias aromáticas dispuestas a embalsamar el cuerpo de su Señor. Su amor y su dolor eran profundos, y sus corazones repletos de inquietantes preguntas. ¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Marcos 16:3. Al llegar, notaron que la gran piedra que cerraba la tumba ya no estaba en su lugar. Con asombro y temor se asomaron, y lo que encontraron fue más allá de todo pensamiento. El sepulcro estaba vacío. La tela que había rodeado a Jesús yacía en el suelo, y en lugar de su cuerpo 2 ángeles resplandecientes estaban allí, sentados donde habían puesto el cuerpo del Maestro. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. Preguntaron con voces suaves como la brisa de la mañana. El eco de estas palabras resonó en el corazón de las mujeres, y el recuerdo de las enseñanzas de Jesús comenzó a regresar a sus mentes, reavivando su fe marchita. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de cómo os habló cuando aún estaba en Galilea.
Lucas 24:6. Las mujeres, llenas de asombro y gozo, corrieron a contar a los demás lo que habían presenciado. Mientras tanto, en el hogar donde los discípulos se habían refugiado, el miedo y la confusión reinaban. Ellos, habiendo visto la crucifixión y el sufrimiento de su maestro, se preguntaban sobre su destino. Pedro y Juan intentaban hacerse fuerza entre argumentos de esperanza y desilusión. De repente se presentaron las mujeres con los ojos chispeantes de la maravilla. «¡El Señor ha resucitado!», proclamaron, pero sus palabras encontraron incredulidad en el corazón de los apóstoles. «Las mujeres están locas», murmuran, incapaces de aceptar la gloriosa verdad. Sin embargo, Pedro, sintiendo que la fe podía estar al borde de la desesperanza, se levantó y corrió hacia el sepulcro. Al llegar, se arrodilló y miró dentro. «¿Qué es esto?», se preguntaba mientras sus ojos se encontraban con las sábanas, todavía dispuestas, como si el cuerpo hubiera desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. En ese instante, la semilla de la esperanza comenzó a germinar nuevamente en su corazón. Aquello que parecía final, en realidad era el principio de un nuevo pacto. Mientras tanto, en el cielo, los ángeles celebraban, llevando a cabo el plan perfectamente trazado por Dios desde la eternidad. Las palabras de Jesús resonaban como un eco. «Por eso el Padre me ama, porque yo entrego mi vida para volverla a tomar». Juan 10:17. En ese acto de amor y sacrificio, la muerte había sido derrotada. De repente, mientras sus corazones se erguían ante la promesa del milagro, un susurro de esperanza llenó el ambiente. «Volveré a verles», dejó entrever el cielo, como una promesa que iluminaría todos los corazones del mundo. Los discípulos, al encontrarse con la noticia de su resurrección, pronto descubrirían que el amor de Dios es la fuerza transformadora que triunfa sobre la muerte. Pero ¿cuál sería el próximo paso en este camino divino? La revelación del plan soberano de Dios apenas comenzaba, y el mundo se preparaba para experimentar un viento de transformación que llevaría el mensaje de vida a cada rincón, uniendo a las naciones en una verdad que cambiaría la historia. El misterio se profundiza y la redención está a la vuelta de la esquina. Las horas pasaron y el murmullo de la mañana se tornó en un bullicio de esperanza y confusión. Pedro y Juan regresaron al lugar donde se habían reunido los discípulos, su corazón latiendo con una mezcla de incredulidad y alegría. «El sepulcro está vacío», repetían casi sin aliento, mientras los otros apóstoles se miraban entre sí, buscando señales de lo que podría significar. Aquel grupo, compuesto de hombres que habían sido testigos de milagros, de enseñanzas profundas y de un amor que desbordaba, se veía ahora dividido entre el miedo a las autoridades y la posibilidad de una resurrección. Tomás, siempre práctico, intentaba poner orden en la conversación. «¿Y si no es más que un engaño?», cuestionó, su voz resonando con escepticismo. «Debemos buscar pruebas». Mientras tanto, María Magdalena se encontraba aún en el jardín donde había acontecido el milagro. Profundamente perturbada, a pesar de la revelación, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Dónde has llevado a mi Señor?», gritó al ver a un hombre en la distancia, pensando que quizás era el jardinero. Pero él, volviéndose a ella con amor, pronunció su nombre, María. En ese instante, su corazón se encendió con una fe renovada. «¡Rabí!», exclamó, reconociendo al Maestro resucitado. «Ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios», le instruyó Jesús. Y así ella corrió a compartir la buena nueva. Sus palabras, aquellas que parecían locura a los hombres, eran el eco de un amor divino, la luz que iluminaba la oscuridad. «He visto al Señor», declaraba,
llenando de asombro a quienes la escuchaban. En la casa donde se reunían los discípulos, una sombra de duda aún persistía. Las noticias de María parecían demasiado maravillosas para ser verdad. Pero Jesús, en su soberanía, tenía otros planes. Mientras estaban reunidos, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, el Maestro se presentó entre ellos. «Paz a vosotros», dijo, y su presencia rompió todo miedo. Los ojos de los discípulos buscaron la evidencia de sus heridas, y al verlas, la certeza llenó sus corazones. «¿Por qué estáis turbados?», les preguntó, mostrándoles las marcas en su cuerpo que confirmaban el sacrificio. En cada uno de ellos comenzó a brotar la claridad del propósito divino. No solo había resucitado, sino que estaba allí para comisionarles. «Como el Padre me envió, así también yo os envío», les dijo, infundiéndoles el mismo poder que había demostrado. Así se avivó la llama de una misión. Al recibir el Espíritu Santo, aquellos hombres se transformarían en portadores de la verdad, alma de un nuevo pacto, un plan redentor que abarcaba a todas las naciones. El cielo y la tierra parecían unirse en un canto. Sin embargo, aún había misterio en ese propósito. Mientras la luz de la mañana continuaba brillando, se susurraba en lo profundo del corazón de cada discípulo: ¿qué más hay en el camino de Dios? La emoción palpitante de lo que habían experimentado los llevó a preguntarse sobre el futuro de esa misión sagrada. Aún quedaban promesas por cumplir, y el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse en maneras que superarían toda imaginación. El camino hacia Pentecostés se acercaba rápido, y una poderosa ola de transformación aguardaba al mundo y a los que perseverarían en la fe. Las raíces del Evangelio pronto florecerían, extendiendo la semilla de esperanza más allá de su propia generación. Sin embargo, un eco de advertencia resonaba en la brisa. «Sed testigos, hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. ¿Qué otros prodigios aguardaban en el propósito de Dios? Las respuestas estaban en la próxima unidad sagrada, donde la gloria de Dios se manifestaría de manera definitiva. Mientras los discípulos contemplaban la maravilla de la resurrección, un profundo anhelo empezó a crecer en sus corazones. Era una llama que no podían negar, una sed de entender la magnitud del llamado que el Maestro les había hecho. Entre la emoción y la incertidumbre, Pedro se levantó. Su fiel impulsividad brillaba. «Hermanos», empezó, su voz uniendo temor y esperanza, «no solo hemos de quedarnos aquí, debemos orar y esperar lo que ha de venir». La habitación se llenó de acordes mudos de asombro, mientras los discípulos comenzaban a unir sus corazones en oración, buscando claridad en medio de la confusión. Cada uno llevó a Dios sus miedos y expectativas, uniendo sus voces en súplica. Sabían que el tiempo de la espera no era tiempo perdido, sino un tiempo de preparación. En ese instante, el cielo parecía responder. De repente, un aire fresco comenzó a rodearles, y la luz del sol se hizo más radiante, como si todo el mundo a su alrededor estuviera preparándose para lo que estaba por venir. Juan se inclinó hacia Pedro y susurró: «¿Crees que esta promesa de Jesús realmente nos será dada? ¿Qué sucederá cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros?» El eco de la pregunta resonó en el corazón de todos. Allí, en aquel lugar de recogimiento, la atmósfera se tornó tangible y el tiempo pareció detenerse, aguardando un susurro divino. El grupo se mantuvo firme, sintiendo la presión de los días oscuros que habían vivido, pero también una luz que empezaba a agitarse en su interior. La familiar figura de María Magdalena regresó, ahora con más convicción que antes. «El Señor ha dicho que no temáis, Él se hará presente», dijo con fuerza. A nivel de las autoridades, los rumores de la resurrección comenzaron a circular.
Las sombras de la incredulidad y el rechazo amenazaban a la comunidad de fe. Mientras tanto, en el templo, los líderes judíos discutían agitados, desconcertados por lo que había ocurrido. Este camino del Nazareno solo traerá caos y división entre el pueblo, murmuró un fariseo, que reconocía la fuerza de la verdad que había desatado la resurrección de Jesús. De vuelta en el aposento alto, los espíritus de los apóstoles se unieron en oración ferviente. Posteriormente, una sensación de poder comenzó a gestarse en sus corazones. Mientras esperaban, las palabras de Jesús comenzaron a resonar en sus mentes. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Juan 14:18. Este recuerdo les dio la confianza que necesitaban. Los minutos se convirtieron en horas, y el ambiente se volvió denso con la expectativa. ¿Qué significaría ser llenos del Espíritu Santo? La pregunta se convirtió en un anhelo profundo, y entonces, en el momento más inesperado, el sonido de un viento fuerte llenó el lugar, como si los cielos se abrieran y el mismo aliento de Dios descendiera sobre ellos. La gloria del Altísimo llenó cada rincón, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno, encendiendo el corazón de los que allí estaban. En ese momento, la misión divina comenzó a desatarse. Cada uno, lleno del Espíritu, encontró en sus labios un nuevo lenguaje, proclamando las maravillas de Dios en la diversidad de naciones que se hallaban en Jerusalén. La promesa de Jesús estaba por cumplirse, y la obra del reino estaba a punto de comenzar a manifestarse de maneras extraordinarias. Pero había uno de sus discípulos, como Tomás, que aún enfrentaba el desencanto. «¿Dónde está el poder que nos ha prometido?», murmuró, sintiendo la zozobra del cambio. Sin embargo, el Espíritu Santo se movía, y la respuesta llegaría en su tiempo. Así, la primera chispa de lo que sería el fulgor de la Iglesia se encendería, y con ello, la historia de salvación se prolongaría. Desde aquel aposento alto, el eco del mensaje de Cristo comenzaría a resonar en todas las naciones, extendiéndose como la luz de un amanecer. El eterno propósito de Dios en Cristo se daría a conocer, y aquellos que se atrevieran a seguir la senda de la fe experimentarían la transformación que sólo la soberanía divina puede ofrecer. ¿Qué más que la gloria de Dios estaba por ser develada, revelando el plan que jamás imaginaron? Mientras la llama del poder divino ardía en sus corazones, los discípulos empezaron a comunicar sus experiencias de lo que había sucedido. Algunos hablaban en lenguas que nunca habían conocido, mientras otros compartían las emociones profundas que los llenaban. Fue entonces cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo que lo guiaba, se levantó ante sus hermanos, su voz resonando en el aposento alto. «Amados hermanos», comenzó con firmeza, «aquí se ha cumplido lo prometido por nuestro Señor, el que nos ha enviado su Espíritu. Escribieron los profetas, en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Este es el cumplimiento de lo que hemos esperado, el tiempo de la revelación de su gloria en nosotros. El aire vibraba con el eco de su voz, mientras un sentimiento de unidad y fervor llenaba la habitación. Cada discípulo se sentía parte de este milagro, uniendo sus corazones y voces en alabanza. Era como si los confines del mismo cielo estuvieran abriendo un camino hacia adelante, donde la oscuridad de la duda y el miedo se disipan ante la luz de la verdad. Sin embargo, entre las lenguas de fuego y la adoración, tenía que surgir la pregunta: ¿qué significan estas maravillas? Como se susurró entre la multitud que comenzaba a reunir en la calle. Cuando algunos de los testigos desde la ventana del aposento comenzaron a murmurar, sorprendidos y confundidos, otros se burlaban. «Están llenos de mosto». Decir eso fue como abrir la puerta al escepticismo que aún habitaba en sus corazones.
Pedro, fortalecido y lleno de la valentía del Espíritu, decidió enfrentar la burla e incredulidad. Con una determinación renovada, levantó su voz enérgicamente. «No os engañéis, esto no es lo que pensáis. No es embriaguez, sino que es el cumplimiento de la promesa de Cristo. El mismo, al que crucificasteis, ha resucitado y está con nosotros. Esto es la señal de la nueva alianza de Dios con sus hijos». Cada palabra que emitía era un martillo golpeando el yunque del corazón de la multitud, resonando en la conciencia de quienes escuchaban. Mientras hablaba, Pedro les recordaba las profecías, las escrituras que habían pasado de generaciones, porque ahora estaba delante de ellos la verdad revelada. Porque, hermanos, la resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe. En él, la muerte ha sido vencida y la nueva vida es ofrecida a todos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Los rostros de quienes escuchaban comenzaron a cambiar. Muchos se sintieron tocados por el mensaje de restauración y esperanza. La obvia intervención divina se movía entre ellos. Así empezó el crecimiento de la Iglesia, el nacimiento de una comunidad enraizada en la fe y el amor. La noticia voló rápidamente, tanto a los que estaban a favor como en contra. Los líderes religiosos comenzaron a sentir la presión, mientras el ecosistema de su poder temblaba ante la auténtica conversión de multitudes. Las palabras de profecía estaban en el aire, la revelación de la gloria de un Dios que no dejaba de actuar. Pero había algo más que el Señor estaba a punto de desplegar. Mientras se daba lugar el fervor, una sombra pasó sobre el templo. Un nuevo dilema se estaba formando y una nueva persecución acechaba en el horizonte. La historia de la redención estaba siendo escrita, y el poder transformador de Dios estaba por mostrar lo inimaginable. ¿Son esos tus seguidores, Jesús? Una voz atormentada resonó en el aire. Aquellas palabras, ahora en la mente de los líderes del templo, estaban empezando a desvelar un plan que de alguna manera involucraba a cada uno, incluso a aquellos que todavía dudaban del poder de la resurrección. Algo grandioso estaba a punto de ser revelado, porque el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Cuál sería el siguiente paso en el soberano plan de Dios? La anticipación llenaba el ambiente, los corazones de los fieles y la lucha de los incrédulos. La historia de la salvación estaba en marcha, y un giro divino estaba por ser develado. El amanecer del siguiente día trajo consigo un viento fresco que revoloteaba entre las calles de Jerusalén, llevando consigo el eco de las palabras proclamadas por Pedro y llenando los corazones de los creyentes con un fervor indescriptible. Aún resonaba en sus oídos la promesa del Espíritu Santo, y cada discípulo sentía que algo sobrenatural les impulsaba a dar un paso adelante. La vibrante comunidad se reunía cada vez más, unida por la fe recién avivada. Mientras las multitudes se agolpaban en las calles, los líderes religiosos comenzaron a sentir cómo el poder y el control sobre el pueblo se desvanecían. Se organizaban en una ominosa reunión en el Sanedrín, discutiendo el impacto de los eventos recientes. «¿Qué haremos con estos hombres?», preguntó el sumo sacerdote, su voz resonando en el aire tenso. «Si dejamos que continúen así, todos creerán en este Jesús, y nuestra autoridad se verá amenazada». En la sala se podían escuchar murmuraciones de ira y desesperación. «Es mejor que un solo hombre muera por el pueblo que perder la nación». Juan 11:50, advirtió Caifás, recordando cómo había propuesto la condena de Jesús. En su corazón, la traición se planificaba nuevamente, pero esta vez contra sus seguidores, los que ahora proclamaban el camino de la fe. Mientras tanto, en un rincón tranquilo de la ciudad, los discípulos se preparaban para lo que estaba por venir. Pedro,
lleno de la unción del Espíritu Santo, habló a los demás: Hermanos, la obra que Dios ha comenzado en nosotros no puede detenerse. Debemos ser valientes y testificar del amor y la resurrección de nuestro Señor sin importar el costo. La determinación brillaba en sus ojos, y el eco de las palabras de Jesús seguía resonando en sus corazones. Debemos ir al templo, propuso Juan. Es el lugar donde la gente nos escucha y es allí donde el mensaje debe ser proclamado. Así se pusieron en marcha, con el fuego de la fe ardiendo en su interior. Cada paso hacia el templo era una afirmación de su propósito divino. Al llegar, encontraron a una multitud reunida. Sacerdotes, escribas y ancianos se llenaban de un aire de desafío y rencor, pero aquel no era un día como cualquier otro. Cuando Pedro se puso de pie ante los que se habían congregado, su voz resonó con poder. «Sabed esto, hombres de Israel, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado, y nosotros somos testigos de estas cosas». Hechos 2:32. El murmullo se intensificó entre los oyentes, y al ver la audacia de Pedro, los líderes religiosos decidieron actuar. «Callad a estos hombres», ordenaron. Entonces se acercaron, intentando silenciar a Pedro y a los demás. Sin embargo, al mirar sus rostros, un destello de confianza se encendió. Sabían que habían estado con Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios. «¿Es mejor para vosotros escuchar a Dios que a los hombres?», preguntó Pedro con resolución. Hechos 5:29. La valentía en sus palabras resonaba como un clamor profético, y la sombra de la incomprensión y el temor se disipaba con cada declaración de fe. Los discípulos comprendieron que estaban en el lado correcto de la historia, haciendo frente a la oscuridad con luz. En ese ambiente tenso, God reveló su presencia a través de señales y maravillas. En ese instante, todos los presentes sintieron que el cielo se rasgaba y se ablandaba, permitiendo que el poder de Dios se manifestara en medio de ellos. «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído», Hechos 4:20, proclamaron. Mientras los líderes religiosos intentaban categorizar lo que veían, sabían en el fondo que estaban luchando contra lo inevitable. La fuerza sobrenatural que emanaba de los discípulos era innegable. La vida de aquellos hombres había sido transformada, y cuando uno de ellos sanó a un cojo, la multitud se quedó atónita, admirando el milagro y sintiendo el poder que se filtraba en sus corazones. «¿Qué están esperando? Este es el momento», resonó entre las voces de aquellos testigos, y con cada sermón y cada milagro, la comunidad de creyentes creció, como si una chispa divina hubiera dado inicio a un fuego inextinguible. Pero el tiempo de la persecución no se haría esperar. Y así, con los días evocando lo prometido, la sombra de la opresión se cernió sobre ellos como una tormenta. La enseñanza de Jesús iba a ser más que palabras. Iba a ser probada en la aflicción. «Desde la tribulación nace la gloria», susurraban los fieles, preparándose para enfrentar el desafío que Dios tenía reservado. Así, el plan soberano de Dios continuaba desenlazándose en medio de la adversidad. ¿Qué desafíos surgirían en el horizonte? La revelación del testimonio vivo pronto empujaría la obra a nuevas dimensiones, dejando claro que ni la oposición ni la muerte asumirían el control. En el corazón de esta historia palpitaba un destino que alteraría el curso de la humanidad. Pronto, la victoria resplandecería como nunca antes.